Dios les bendiga, es un gusto estar con ustedes. Gracias le damos a Dios porque nos permite conectarnos a través de este medio, a través de esta transmisión, poder llegar hacia ustedes. Mi nombre es Wendy Angulo Beltrán y gracias a Dios estoy trabajando para su gloria en el Ministerio de los Niños del país de México. Yo vivo en Yucatán y me siento muy feliz de poder compartir con ustedes este tiempo y poder aprender acerca de lo que Dios quiere para nuestras vidas, para nuestro ministerio. Es muy importante capacitarnos cada día en las cosas del Señor para que podamos compartirlo con nuestros niños. Es una alegría que usted tenga la iniciativa de capacitarse, porque como liderazgo cada día debemos de estar aprendiendo para que entonces podamos impactar a los niños. Muchas gracias por este tiempo que me van a prestar y pues vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Quiero compartir con ustedes un tema especial, un tema que quizá ha traído duda a nuestras vidas al momento de que se nos presenta algún caso con nuestros niños, es acerca del bautismo en agua. El día de hoy vamos a aprender cómo seguir el ejemplo de Jesús en el bautismo, cómo vamos a enseñar a los niños acerca del bautismo, pero con la vida de Jesús. En esta hora quiero explicarles el objetivo general por el cual nosotros debemos de enseñar, de discipular a los niños acerca del bautismo. Como antecedente podemos comprender que el bautismo está, por ejemplo, en nuestra doctrina de la Iglesia de Dios de la Profecía. En la Asamblea número 98, en las recomendaciones número 13, ahí podemos ver que se nos recomienda a toda la iglesia poder hablarle y enseñarle a los niños acerca del bautismo. Pero el mejor antecedente, la mejor referencia que nosotros podemos tomar para comprender acerca del bautismo es la Biblia, la palabra de Dios. El objetivo general que nosotros debemos enfocar, que nosotros nos debemos centrar al hablar acerca del bautismo, es lograr que el niño comprenda el valor del bautismo como un mandato a obedecer, después de creer en Cristo Jesús como su Salvador. La palabra clave del objetivo principal, del objetivo general, es obediencia o sumisión. Eso es lo que nosotros debemos de enseñar a los niños. Es lo que nosotros debemos lograr, que ellos puedan comprender realmente que el bautizo es un valor de obediencia, de sumisión al mandato de Dios. Nuestro propósito de esta clase es demostrar que la mejor forma de enseñar el bautizo es a través de la vida de Jesús, de nuestro Señor. Esa es la mejor forma que nosotros podemos emplear para enseñarle a los niños acerca del bautizo. Los niños se deben enfocar en conocer la vida misma de nuestro Señor para que ellos puedan conocer sus actitudes, sus prioridades, sus hechos que Jesús realizaba a tal grado de identificarse con la humanidad. Imagínense que nosotros tenemos que enseñarle a los niños el lado humano que Jesús tuvo, a tal grado de bautizarse, aunque Jesús no tuvo pecado. Él decidió bautizarse y es importante que nosotros demos a conocer esa parte a nuestros niños y que ellos puedan tomar como ejemplo
a nuestro Señor Jesús. ¿Pero qué es bautizo? Primeramente tenemos nosotros que entender, que aprender qué es bautizo. Bautizar viene del término griego baptizo, que significa sumergir y lavar. Y viene de la raíz griega bapto, que significa hundir, mojar y sumergir. Hay una interrogante que los niños se hacen, porque por naturaleza los niños son curiosos y les gusta observar. Ellos entonces, cuando están mirando un acto de bautizo, un culto de bautizo, se preguntan, ¿qué es? No sé si usted ha visto, yo creo que sí, que cuando se está realizando un servicio de bautizo, ya sea en el mar, en el río o en el lugar donde su iglesia realice los bautizos, los niños están ahí atentos, observando. Ellos se preguntan, ¿qué es? ¿Para qué es? Y sobre todo, ¿yo puedo bautizarme? A manera general, ellos captan esos actos como algo que le agrada a Dios. Y en su afán de agradarle a Dios, ellos tienen el deseo de bautizarse. Por ello es muy importante que nosotros discipulemos a los niños acerca del significado y del valor exacto que tiene el bautizo, que implica la obediencia a un mandato de Dios. No se olvide de la palabra clave, obediencia o sumisión. El bautismo es un sacramento, es decir, es un acto mediante el cual el creyente manifiesta su relación con Dios después de haberse convertido. Es decir, después de que ha creído en el Señor, que lo ha aceptado como su Salvador, él decide entonces bautizarse. Es el acto de ser sumergido en el agua como ordenanza de Cristo antes de irse al cielo. Nuestra iglesia realiza los bautizos por sumersión, es decir, sumergir a un hombre en el agua. Eso es lo que nosotros hacemos al bautizar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como les dije, es un mandato que dejó Jesús antes de irse al cielo. Eso lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19, que dice, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan el Bautista, podemos encontrar en la Biblia que él predicaba acerca del arrepentimiento y la confesión de pecados. Juan era un hombre que bautizaba a las personas después de haberles predicado que se arrepientan, que confiesen sus pecados. La Biblia dice que él se encontraba en el río Jordán bautizando a las personas. Jesús, a partir de su bautizo, comenzó su ministerio, cuya doctrina era fundamental el bautizo. Exactamente, Jesús no bautizaba. La Biblia dice que los que bautizaban eran los discípulos, pero indiscutiblemente en su doctrina de su ministerio se encontraba el bautismo. Eso lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 1 y 2. Entonces, es necesario que los niños conozcan acerca de lo que significa el bautizo, por medio de discipulados, por medio de enseñanzas lineales y consecutivas, para que ellos puedan comprender realmente que el bautizo es un valor el cual demuestra la obediencia que le tenemos al mandato de Dios.
Es importante manifestar, hermanos líderes, que no debemos enseñar el bautismo como algo que nos limpia o que nos lava, ya que eso únicamente lo encontramos en la salvación. La parte que nos va a limpiar o que nos va a salvar es el acto de aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Es la parte de confesarle nuestros pecados y declararlo a Él como nuestro único Salvador. El bautizo no logra limpiarnos ni lavarnos. Más bien, el bautizo representa una manifestación pública en la que reconocemos que hemos recibido a Jesús. Por eso al principio les mencioné que el objetivo general es que los niños puedan reconocer el bautizo como el valor a obedecer el mandato de Dios después de creer en Cristo Jesús. Es decir, la persona, después de recibir a Jesús como su Salvador, decide bautizarse por medio del agua y entonces demostrarle al mundo una manifestación externa de buena conciencia y testimonio público con Dios y con los hombres. Una declaración pública de que somos sus discípulos y que nuestra vida está cimentada en la creencia en nuestro Dios. En la Biblia, en Primera de Pedro 3:21, nos dice así: la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Es decir, que nosotros debemos enseñarlo como una manifestación externa que nos permite dar a conocer que estamos siguiendo la obediencia de Dios, que estamos respetando y siendo sumisos a esa ordenanza que Él dejó, haciéndolo público, que estamos creyendo en Jesús, que hemos sido salvos mediante la fe y que entonces podemos ser sus discípulos. Quiero darles a manera de ejemplo una clase pequeña en la cual podemos nosotros tomar como ejemplo de cómo enseñarle a los niños a hablarle del bautismo mediante la vida de Jesús. Les presento como verdad bíblica lo siguiente: al conocer y creer en Jesús, puedo ser bautizado. Una vez más, al conocer y creer en Jesús, puedo ser bautizado. También, como versículo bíblico, tenemos que dice: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Marcos 16:16. Como les dije en nuestro propósito, que nosotros vamos a enseñar del bautismo con la vida de Jesús. Es por ello que la historia bíblica de nuestra clase muestra se va a centrar en en Mateo 3:13 al 17, que nos narra el bautismo de Jesús. Jesús vino a la tierra en forma de hombre. Jesús es Dios, pero vino aquí en la tierra en forma de hombre. Él no tuvo pecado, pues vivía una vida perfecta. El propósito de Jesús al venir a la tierra era para salvarnos,
mediante la resurrección y la muerte. Otro de los propósitos era para darnos ejemplo de vida, para que nosotros podamos aprender. Un día, Jesús se acercó con Juan el Bautista. Juan el Bautista era un hombre que se encontraba predicando sobre el arrepentimiento y bautizaba a las personas en el río Jordán. Un día Jesús se acercó y le dijo a Juan que lo bautizara, a lo cual Juan se sorprendió mucho y le dijo a Jesús: yo soy el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Porque Juan sabía quién era Jesús y reconocía que Jesús no debía bautizarse, puesto que no tenía pecado. Pero Jesús le comentó a Juan que era necesario que él sea bautizado para cumplir con la justicia y la obediencia del Padre. Entonces Juan bautizó a Jesús. Al momento en que Jesús era bautizado por Juan, vino del cielo el Espíritu de Dios en forma de paloma y posó sobre Jesús. Entonces una voz del cielo se escuchó y decía: este es mi Hijo amado, el cual me siento complacido. ¿Se dan cuenta ustedes que Jesús hizo un acto de obediencia a Dios? Y Dios entonces estuvo complacido, se sintió satisfecho, estaba feliz porque su Hijo Jesús había sido obediente, había ejecutado la justicia y se había bautizado como los demás hombres. A partir del bautismo de Jesús, Él entonces comenzó a predicar, comenzó a compartir aún más la palabra de Dios y a comenzar a bautizar mediante sus discípulos. Bien, esta fue una clase corta, una clase muestra. Yo sé que ustedes le van a incrementar, le van a poner sus actividades, le van a poner sus dinámicas para enseñar el texto, la verdad bíblica, los juegos, la manera en que usted ha aprendido mediante el cuaderno del entrenador, que ha sido de mucha bendición para nuestras clases. Pero yo quería enseñarles lo primordial, que nosotros tenemos que capacitar a los niños, discipularlos mediante la vida de Jesús. Recordemos que lo principal para enseñar acerca del bautismo es indicarle a los niños que es un valor de obediencia al mandato que Dios dejó después de creer en Jesús como su único y suficiente Salvador. El bautismo nos ayuda a declararle al mundo, a declarar externamente que nosotros hemos sido salvos y entonces hemos decidido tomar una vida apegada a Dios en obediencia, en sumisión y ser sus discípulos y tener una nueva vida como creyentes. Eso es lo que nosotros debemos explicarle a los niños. Como les dije hace un momento, es un discipulado que no bastará de una sola clase, llevará su tiempo, pero que nosotros logremos el objetivo, que los niños comprendan y valoren el bautismo, para que cuando llegue el tiempo adecuado en el que ellos tomen esa decisión, puedan entonces creer con todo su corazón que lo están haciendo como un acto de sumisión, como un acto de obediencia a Dios y declaratoria a todo el mundo de que somos sus discípulos, de que somos obedientes y de que tenemos una vida nueva. Esperando les haya gustado este tema. Me dio mucho gusto compartirlo con todos ustedes. Me despido. Les recuerdo mi nombre, Wendy, del país de México.
Dios les bendiga a todos.